tema que nos convoca es un tema muy interesante, estimados amigos, y es sobre el proceso inmediato. Y es que hablar de proceso inmediato es hablar de un juicio, es hablar del propio grito de la flagrancia. Es cuando la flagrancia grita y opaca el silencio de las casas. Pues, amigos, hablar de proceso inmediato, como les indicaba, es hablar del grito de la flagrancia. Muy, muy importante, y es más, voy a compartir con ustedes alguna literatura criminal, algunas para que, bueno, va a servir para el ámbito del litigio, y es más, estimados amigos, desde ya indicarles, abogado penalista que no sepa investigación criminal, que no sepa las bases, el método general de la investigación criminal, estimados amigos, no sabemos qué está defendiendo. Muy, muy importante, y voy a compartir con ustedes también unos tips porque no podemos creer a ciegas a nuestros clientes, a nuestros patrocinados. Es más, podemos caer en responsabilidad hasta penal, estimados amigos, como hay muchos casos que ojalá nos alcance el tiempo para poder compartir con todos ustedes. Dicho todo esto, empezamos. Ahí está. Hablar de investigación criminal como un preámbulo al tema que nos reúne es hablar de un arte. Y es que investigar no es solo un acta de intervención, declaraciones, una que otra foto, no. Eso ya pasó a la historia, estimados amigos. Es hora de que revolucionemos, modernicemos el derecho procesal penal. Y les cuento una experiencia. Hace unos días, en una audiencia de prórroga de investigación preparatoria, Fiscalía señalaba de que el abogado ha solicitado una pericia de integridad de un archivo de video, ¿no? Llámese una pericia informática forense. Y eso era considerado como un acto de obstrucción a la investigación. Entonces el juez me da el uso de la palabra y le digo, y me dice, no, doctor, ¿cómo es posible de que usted esté obstruyendo la investigación? Y a lo que le contesto, en términos de informática forense, miren, estimados amigos, por eso es muy importante, juez, fiscal, abogado y muchos otros, dominar, o por lo menos en un grado mínimo, lo que es las distintas ramas de la criminalística. Y le digo, señor juez, nosotros, el hecho de reclamar que se materialice nuestro derecho a la prueba no debe ser considerado como un acto de obstrucción. Es más, ese archivo de video no tiene código hash, no tiene cadena de custodia, no ha sido recabado con un equipo tecnológico de uso privado del fiscal, ha sido recabado, descargado de una red social con un aplicativo no autorizado al Ministerio Público. Y en eso de seguir explayando con algunos términos de informática también para el análisis de los metadatos, el juez me tuvo que decir, señor doctor, por favor, ya entiendo, está claro, ¿no? Y se notaba que faltaba algunas clases de informática forense. Por eso es muy importante dominar no solo el ámbito de la informática, el ámbito de la inteligencia. La inteligencia, estimados amigos, entendido como un método, ¿para qué? Para analizar grandes cantidades de información. Es muy importante, ¿no? Toda institución pública y privada, entiendo que tiene su sistema de inteligencia. Así el abogado litigante tiene que tener un sistema de inteligencia legal defensiva, y eso lo vamos a ver al final. Investigación criminal, entonces, es un arte que es utilizado para desentrañar la verdad detrás de un delito. Y estimados amigos, desentrañar la verdad, ¿cómo llegar a la verdad? Recordemos que la verdad es un ideal. No podemos llegar a la verdad propiamente dicho. Por eso, variada doctrina y variada jurisprudencia señala que para que el juez emita una sentencia condenatoria, el nivel de verdad, es decir, los medios probatorios actuados en el plenario deben de, uno, corresponderse con la realidad y aproximarse
aproximarse lo más a la realidad, lo más posible a la realidad. Sigamos con investigación criminal. Es un arte que sirve para reunir pruebas clave para identificar a los culpables y llevarlos ante la justicia. Recordemos, estimados amigos, recordemos que un proceso penal común, o como lo llama nuestro maestro César Eugenio San Martín Castro, un proceso penal habitual, ¿no? Tiene tres fases. Eso es clave, ¿no? La investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento. La investigación preparatoria, que a partir del 10 de octubre del año pasado, del 2024, ha tenido una marcada diferencia en lo que es la investigación preliminar propiamente dicho, a cargo de la Policía Nacional del Perú, y la investigación preparatoria formalizada a cargo del Ministerio Público. Es decir, toda investigación preliminar se lleva a cabo en sede policial. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? De que ya el Ministerio Público no podrá investigar a nivel preliminar en sede fiscal, pero eso hace que pierda atribuciones de dirección jurídica. En lo absoluto, no, no. ¿Por qué? Si bien es cierto, la investigación preliminar a través de la ley 32.130 del 10 de octubre de 2024 ha establecido una regla clara, investigación preliminar a cargo del personal policial. Sin embargo, la conducción jurídica seguirá siendo a cargo de nuestros amigos los fiscales, ¿no? Del Ministerio Público. Dicho de otro modo, tenemos que optimizar ese binomio policía-fiscalía. ¿Por qué? Porque todos, inclusive Procuraduría inclusive la defensa, estimados amigos, estamos del mismo lado. El esclarecimiento correcto de los hechos. Si nosotros como defensa advertimos deficiencias en los medios probatorios recabados, en los elementos de convicción o elementos de prueba, como se llama a nivel preliminar, advertimos deficiencias, no quiere decir que estamos en contra del esclarecimiento. Se debe esclarecer, pero de manera correcta, de manera debida y no al antojo. No es posible. Veo en una red social un presunto evento delictivo y descargo ese archivo de video y no someterlo a una pericia informática forense para garantizar la fiabilidad. No realizar actos diligentes para obtener el equipo fuente. Llámese, podemos solicitar el levantamiento del secreto de comunicaciones para ver de dónde se ha subido ese archivo de video. Estimados amigos, hablar de informática forense, hablar de derecho digital, es hablar, es el mundo donde más huella se deja, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Bueno, sigamos. El proceso penal habitual tiene tres partes, ¿no? Investigación, preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento. Culpable o inocente, ¿no? ¿Dónde se llega a saber eso? En cualquiera de estas etapas, ¿no? A nivel preliminar se puede llegarse a una conclusión de que efectivamente el delito se ha cometido o no. No se ha cometido, se archiva el caso. O si se ha cometido, pero el investigado, bueno, hay suficientes elementos de prueba que no lo vinculan, se le declara prácticamente, se archiva el caso a favor de en ese entonces investigado. En etapa intermedia también se puede archivar, sí, a través del sobreseimiento. En juzgamiento, igual, a través de una absolución, entre otros. Proceso inmediato. Vamos de lleno, estimados amigos. El proceso inmediato, variada doctrina lo señala como un juicio fugaz, algo rápido. Es un proceso especial que en nuestro Código Procesal Penal está regulado en tres artículos: 446, 447, 448. No hay más. Para dominar el proceso inmediato, simplemente tenemos que dirigirnos a nuestro Código Procesal Penal y llegar al artículo 446, 447 y 448. ¿No? Un claro ejemplo. A ver, una interrogante. En juicio inmediato, en la audiencia única de juicio inmediato, ¿podré solicitar un criterio de oportunidad? Un principio de oportunidad, por ejemplo. ¿Se podrá solicitar? Claro, obvio que sí se puede. ¿Pero dónde está regulado esto? En el artículo 447. Es muy importante. Entonces, si nos llegan a notificar
una audiencia de incoación de proceso inmediato, no hay que desesperarnos, hay que ser estratégicos. Y un tip, estimados amigos, que me ha servido bastante, es de que formulen de manera correcta, abundante, sus escritos. Y es más, hay situaciones donde he presentado documentos y me han rechazado, como por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para acreditar arraigo en juicio, ¿no? El interés superior del niño para reducir la pena. Me han rechazado, en apelación he logrado obtener la reducción de la pena, estimados amigos. ¿Por qué? Porque es más, el juicio, entendiéndose como proceso, ¿no? El fin del proceso penal es el correcto esclarecimiento de los hechos. No solo vamos a enfocarnos al momento mismo de la comisión del delito, no, tenemos que realizar investigación antes de y después de. Es muy importante para entender el contexto de este evento delictivo. Es muy importante, ¿no? Entonces es un juicio fugaz. Otro, mucha doctrina también lo llama al proceso inmediato como el lugar, el momento donde la flagrancia grita más fuerte que el silencio de las pruebas. Muy importante, ¿no? La flagrancia delictiva grita más fuerte que el silencio de las pruebas. En este proceso se reúne en un solo acto la acusación, la defensa y la decisión judicial. Muy importante. Es más, no existe notificación de requerimiento acusatorio, por ejemplo, para realizar las observaciones al amparo del artículo 350 de nuestro Código Procesal Penal, donde se realizan estas observaciones en la audiencia única de juicio inmediato. En pocas palabras, es un duelo legal de alto voltaje. Necesita mucha estrategia, perspicacia por parte del abogado defensor. Es más, me conviene pasar a proceso inmediato, advierto que existe falencias en la obtención de los elementos de convicción, vicios de nulidad, llámese así, ¿no? O entre otro tipo de deficiencias. Me conviene advertir esto en la audiencia de incoación de proceso inmediato, dependerá del caso, estimados amigos, es muy importante. Por ejemplo, si el caso es delicado, te traeré a colación la frase del célebre Napoleón Bonaparte, ¿no? Cuando el enemigo se está equivocando, guarda silencio, cállate, es muy importante. Entonces, depende mucho de la estrategia que se adopte en el caso en concreto. Muy importante. Desde parte de la Fiscalía, a ver, trabajé unos años en lo que es el sistema de investigación criminal. Entonces, ¿para qué se incoaba proceso inmediato? Entonces, es parte de una estrategia también de psicología oscura, ¿no? Donde el Ministerio Público y la policía tratan de acorralar, ¿no? Tratan de acorralar al procesado para que éste se acoja a una terminación anticipada, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablar de proceso inmediato es hablar de juicio inmediato, es hablar de una sentencia rápida, ¿no? Entonces, es muy importante esto, ¿no? Son estrategias que se pueden utilizar, dependerá caso por caso y desde donde te encuentres, ¿no? Desde la parte a la cual uno defiende, ¿no? Ministerio Público, de parte del abogado defensor, de parte del actor civil, muy importante, el actor civil es muy importante, dependerá desde el lugar en que uno se encuentre. El proceso inmediato está regulado en el libro quinto, sección primera, es prácticamente el primer proceso especial regulado en nuestro Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957. Llámese código ritual, código adjetivo, código procesal penal. Lo cierto es que es el decreto legislativo 957. Característica, su mismo nombre lo señala, ¿no? Es célere y simple, es célere y simple. Cualquier indicio de complejidad, ese caso debe llevarse en el fuero común. Cualquier indicio de complejidad. Es muy importante, ¿no? Está regulado en el Código Procesal Penal en 3 artículos, 446, 447 y 448. Busca resolver de manera rápida ciertos casos en los que no es necesario llevar a cabo una investigación extensa, o sea, en casos demasiado simples. Un ejemplo, a ver, robo agravado. ¿Puede llevarse a cabo? Sí, es posible. Por eso es que depende de caso por caso.
No es que todos los casos con detención en flagrancia, no es que todos los casos con detención policial en flagrancia tengan que ser sometidos al proceso inmediato. Es muy importante, como dice el doctor Ronald, ¿no? Cuando hay confesión, claro, y la confesión, vamos a hablar también de la historia de la confesión, cómo nace la confesión, ¿no? En la época romana, por ejemplo, pero no nos adelantemos, ¿sabes? Entonces, donde no es necesario llevar una investigación extensa. Típicos casos de proceso inmediato, conducción en estado de ebriedad y omisión a la prestación de alimentos. Típicos casos de proceso inmediato, típicos. Otros casos, por ejemplo, de hurto, casos de robo, casos de homicidio también se puede llevar, claro que se puede llevar. La idea es no existe formalización, doctor Miguel, no existe formalización de la investigación preparatoria, ¿no? Diligencia preliminar, como lo vamos a ver en las siguientes filminas, directo a la audiencia de incoación de proceso inmediato, que es un juicio de procedencia, y lo que sigue es audiencia única de juicio inmediato. Se aplica principalmente cuando los hechos son evidentes y la responsabilidad penal está claramente determinada. Muy, muy importante. Origen. Lo que ven en pantalla, estimados amigos, es cómo nació el artículo 446 en el decreto legislativo 957. Esto es en el año 2004. En el año 2004, el decreto legislativo 957, artículo 446, solo tenía dos numerales. Es muy importante. El fiscal podrá solicitar la vía del proceso inmediato cuando los requisitos de la flagrancia delictiva del artículo 259 de nuestro Código Procesal Penal, de la confesión por parte del imputado, el artículo 260, y cuando exista suficiencia de los elementos de convicción durante las diligencias preliminares, ¿no? Muy importante, en caso de complejidad, ¿no? En caso de complejidad, evidentemente, sería un baremo para que no se incoe el proceso inmediato. Pero estamos hablando del artículo 446, cuando nació nuestro Código Procesal Penal. Hoy por hoy, el artículo 446 está más robusto, ¿no? Como ustedes ven en pantalla. Está más empapado, más explicado, presenta varios presupuestos más detallados. Por ejemplo, el numeral 1 vemos que el fiscal deberá, o sea, existe un deber legal del Ministerio Público de solicitar la incoación del proceso inmediato bajo responsabilidad cuando se presente alguno de los siguientes supuestos. Uno, flagrancia delictiva, ¿no? Como indica también nuestro maestro César Eugenio San Martín Castro en esta obra tan interesante que debe ser un manual de bolsillo de todo litigante en el ámbito penal, ¿no? La flagrancia se ve, es muy importante, ¿no? Conforme a los supuestos del artículo 259, que regula la detención policial en flagrancia. Tipos de flagrancia, evidentemente, hay 4, lo vamos a desarrollar también. Sin embargo, el primer presupuesto, donde el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, es 1, flagrancia delictiva, 259. 2, 160, cuando el imputado confiesa la comisión del delito. Y es que la confesión no debe ser meras palabras, sino esta confesión, esta admisión de cargos, debe estar corroborado con elementos de convicción suficientes. No se trata de decir, yo fui, pero no hay ninguna huella, no hay vistas fotográficas, no hay testigos presenciales o directos o de oídas que por lo menos indiquen que este imputado ha cometido este delito. Es muy importante, ¿no? La corroboración. Cuando el imputado ha confesado la comisión del delito, tiene sus requisitos, está en el artículo 160. La suficiencia de los elementos de convicción, ¿no? Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, previo interrogatorio del imputado, sean evidentes. Y surge aquí una pregunta filosófica, ¿no? ¿Cuándo es evidente? ¿Cuándo es evidente, estimados amigos, un evento delictivo? ¿Cuándo? ¿Cuando al fiscal le parece? ¿Cuando al juez de investigación preparatoria le parece?
cuando al abogado defensor le parece, cuando es evidente. ¿Dónde está el baremo de esta suficiencia de los elementos de convicción? ¿Quién tiene el baremo? Entonces, es muy importante esto. ¿Cómo se establece ese baremo? ¿Cómo nuestro amigo fiscal debe establecer el baremo para que haya suficiencia de los elementos de convicción? La respuesta está, amigos, en que como esto, por ejemplo, es algo filosófico, ¿no? Eso del baremo de la evidencia, ¿no? Dependerá cómo nuestro amigo fiscal sustente y buscará obtener la aceptación del juez de investigación preparatoria para que se declare fundado de requerimiento de incoación de proceso inmediato. Dependerá de la habilidad, de la capacidad del Ministerio Público para que se declare fundada su pretensión. Por otro lado, por parte de la defensa técnica, dependerá también de su capacidad, de su capacitación, de su trayectoria, de su perspicacia, de las estrategias que haya utilizado para demostrar que no existe suficiencia de elementos de convicción para que se pueda incoar el proceso inmediato. ¿Y cómo yo puedo evidenciar que no existe suficiencia? Un claro ejemplo es atacar los elementos de convicción. Y es que el caso fiscal, estimados amigos, es como una mesa. Miren ustedes, es como una mesa. Esta mesa tiene 4 patas por las cuales se sustenta un caso fiscal. Y estos 4 apoyos son los elementos de convicción. Si yo quiero atacar el caso fiscal, tengo que atacar los elementos de convicción. Esto es clave. Esto es clave. Y más aún en requerimientos de esta naturaleza, de incoación de proceso inmediato. Entonces, mi labor será evaluar elemento por elemento de convicción, ver cómo se ha obtenido, quién lo ha obtenido. Un ejemplo, a ver, lo ha obtenido el personal policial Vargas, digamos, el oficial Vargas. ¿Estaba de servicio? ¿Qué hacía por el lugar? Muy importante, ¿cómo es que se obtuvo? ¿Cómo es que se realizó la intervención policial y detención? ¿No? El señor, ¿con quién estaba? Estaba con 2, 3 personas por el lugar, había más personas, pero no se tomó los datos de los testigos del lugar. Muy importante, estimados amigos. Entonces, si yo quiero atacar el caso fiscal para que se declare infundado el requerimiento de incoación de proceso inmediato, tendría que atacar los elementos de comisión. Y muy importante, demostrar, y llámese entre comillas, estimados amigos, convencer al juez de investigación preparatoria. ¿Para qué? Convencer de que el caso no es simple, de que se requiere mayores actos de investigación. ¿Para qué? Para esclarecer el hecho. Recordemos, el fin del proceso penal es el esclarecimiento del hecho o del supuesto denunciado, ¿no? A veces ese término hecho también genera un sesgo. O sea, al decir hecho denunciado, o sea, hacemos ver de que eso habría ocurrido en la realidad. Sería bueno, por un tema de estrategia, que se le llame supuesto, ¿no? Del supuesto investigado, porque puede ser que no haya sucedido en realidad. Es muy importante eso, ¿no? Y el literal D del numeral 1, artículo 446, señala en especial, el delito de omisión de prestación de alimentos, comúnmente conocido como omisión a la asistencia familiar, ¿no? Pero su nombre correcto es omisión de prestación de alimentos, previsto en el artículo 149 de nuestro Código Penal. Esto, estimados amigos, ¿desde cuándo está vigente? Desde el 18 de diciembre del año 2023, ley 31.960, el nombre correcto, ¿no? Otro, quedan exceptuados. Miren ustedes el numeral 2, cómo quedó este artículo 446, que solo eran de 2 numerales. Bueno, hoy por hoy son 4, queda exceptuado los casos en los que por su complejidad, estamos hablando, estimados amigos, de casos complejos, artículo 342, numeral 3, casos complejos, sean necesarios ulteriores actos de investigación. Si yo quiero atacar, quiero que se declare infundado el requerimiento de incoación de proceso inmediato, ataco los elementos de convicción y enaltezco el numeral 2. Señor juez, este caso no es simple, tiene rasgos de complejidad y es más, se necesita realizar estos actos de investigación. Si bien es cierto, a mi patrocinado aparentemente se le ve en el archivo de video
obtenido por el Ministerio Público, pero debemos señalar que este archivo de video ha sido obtenido de manera irregular, señor. No tiene fecha y hora cierta. No se tiene el equipo fuente. He solicitado que se someta a una pericia de informática forense para acreditar su fiabilidad, es decir, para acreditar que no ha sido alterado. Sin embargo, el Ministerio Público no lo ha realizado, señor. Aquí está el escrito presentado, por lo cual solicito que se declare infundado el requerimiento de incoación de proceso inmediato. Muy importante, estimados amigos, llenar de actos de investigación es la clave, ¿no? Otro, si hay varios imputados, como señala la norma, ¿no? Solo es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en situaciones previstas en el numeral anterior. Es decir, todos, estimados amigos, estarían prácticamente en el mismo lugar. Un ejemplo. Si son 3 investigados, varios imputados entendemos de 2 a más, ¿no? Si son 3 investigados, y a uno de ellos se les, por ejemplo, todos ellos están investigados por el delito de robo agravado, un robo lo vamos a llamar así, pero a uno de ellos se le ha encontrado un arma de fuego, se le tendría que procesar por el delito de, comúnmente conocido como tenencia ilegal de arma. Entonces, él estaría involucrado en ese delito y los otros en un delito menos, llamémoslo así, uno de ellos en 2 delitos y los otros solo en un delito. Evidentemente no se podrá solicitar o incoar el proceso inmediato. Muy importante, estimados amigos, a tener en cuenta, ¿no? El numeral 4, estimados amigos, Ley 31.960, ¿no? Que ha sido evidentemente añadido, donde señala el delito cliché, ¿quién no ha tenido un conocido, ¿no? Que haya sido sometido a una investigación por conducir en estado de ebriedad o drogadicción? Es muy importante esto, estimados amigos, ¿no? El fiscal evidentemente deberá, existe también el deber de solicitar en este tipo de delitos de esta naturaleza la incoación del proceso inmediato. Casos. ¿Se imaginan ustedes que se haya tomado conocimiento, el personal policial toma conocimiento de la existencia de un vehículo que está circulando de manera temeraria, es decir, en zigzag, ¿no? A un lado, a otro lado, en plena plaza en el centro de la ciudad? Por lo cual se comunica a Radio Patrulla, por ejemplo, a personal del 105. Al llegar al lugar, ¿no? Se tienen los videos, cómo está circulando el vehículo. Al llegar al lugar donde ya la cámara no ha enfocado, personal policial encuentra el vehículo estacionado, motor apagado, y a 2 metros un ciudadano con visibles síntomas o signos, se le llama, ¿no? De ebriedad, es decir, aliento alcohólico, ¿no? Aliento alcohólico, no tiene dominio o presenta deficiencia en mantener el equilibrio, ¿no? O sea, no se puede parar, en pocas palabras, existe verborrea, no puede hablar bien, pero el personal policial lo detiene. Esto, estimados amigos, será un delito evidente, lo vamos a llamar así. Es decir, es posible demostrar que este ciudadano haya estado conduciendo ese vehículo. Recuerden la frase del maestro César Eugenio San Martín Castro: la flagrancia se ve, no hay testigos, no hay cámaras, y pese a ello es detenido, ¿no? ¿Por qué? Porque la detención no hay mucha crítica en cuanto a eso. Recordemos las palabras del maestro Jordi Nieva Fenol, sé que muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Él señala que la duda en la única instancia donde favorece al reo, es decir, la duda favorecerá al reo solamente al momento en el que el juez emita una decisión, ¿no? Es decir, al resolver el plenario, sentencia absolutoria, sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, solamente en ese aspecto, si hay duda, favorecerá al reo. Anterior a ello, la duda favorecerá al proceso. Es muy importante. Es decir, si el efectivo policial presenta dudas, como en este caso, por ejemplo, que le pongo en la mesa, ¿no? Procederá a la detención
¿no? Bajo los supuestos del artículo 259, procederá a la detención, pero no significa que de llano es ya responsable penal, ¿no? Entonces, no significa eso, es muy importante esto, ¿no? Entonces, ahí entrará a tallar la labor del abogado defensor. Es muy importante esto. Entonces, no toda detención en flagrancia acarrea incoación de proceso inmediato. Evidentemente, se evaluará, ¿no? Caso por caso. En este caso, en el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo que le señalo, de que se encuentra el ciudadano a 2 metros, a un costado, es más, ¿no? Debajo del vehículo, ¿no? A un costadito y sentadito, no necesariamente significa que él haya conducido. Muy importante esto. A ver, sigamos, estimados amigos. Aquí está. Ah, caramba, se ha puesto lento, ¿no? Entonces, esto es un cuadro que grafica el artículo 446 de nuestro Código Procesal Penal, de nuestro Código Ritual, lo vamos a llamar de ahora en adelante, de nuestro Código Ritual, ¿no? Proceso inmediato, se incoará, se requerirá, ¿no? En casos de flagrancia delictiva, artículo 259, confesión por parte del imputado, artículo 160, evidencia delictiva en la etapa preliminar, previo interrogatorio del imputado. Otro, con la recepción del juez de copias certificadas de piezas procesales pertinentes para acusar al deudor alimentario por el delito de omisión a la prestación de alimentos. Muy importante, ¿no? Ese delito, por ejemplo, es prácticamente mero trámite, estimados amigos, es indudable, pero hay casos, ¿no? Hay casos, por ejemplo, ¿qué pasaría si la resolución que aprueba la liquidación de vengados está en apelación? ¿No? Entonces, a ver, ¿qué hacemos en ese caso? Ya el caso pasó al Ministerio Público y se le comunica al Ministerio Público, ¿no? Está en apelación esta resolución, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer el Ministerio Público? ¿No? En este caso, porque existe una obligación, ¿no? Por parte de la defensa sí deberá comunicar que esa resolución no está consentida, esa resolución no debe surtir efectos porque está en apelación. Es muy importante comunicar todo por escrito, un buen sustento, estimados amigos, para que si llega a juicio inmediato, ¿no? O puede ser que se rechace también, es muy importante esto, la idea es comunicar. Bueno, dependerá también de la estrategia, ¿no? Porque hay casos donde el mismo procesado decide pagar. Me dice el doctor César que se va el audio, si me confirman los demás, por favor. ¿Estamos bien? Ahí está, gracias, doctor Lombardo. Muy bien, gracias. Entonces, dependerá caso por caso, ¿no? Hay casos donde el procesado desea pagar, se cancela todo, entonces no, y solicitamos un criterio de oportunidad muy importante si el caso ya está para juicio. Las excepciones, ¿cuáles son las excepciones? Complejidad del caso. Estimados amigos, complejidad del caso. Y esto, el doctor César Eugenio San Martín Castro, no solo en jurisprudencia, en muchas conferencias, ha señalado de una manera tajante el mínimo grado de complejidad hace que el caso deba desarrollarse en su cauce natural. ¿Y cuál es el cauce natural? El proceso común. No hay más. Es más, todos los delitos deberían de ser tramitados vía proceso común. Sin embargo, dada la alta incidencia delictiva en algunos delitos en especial, como se ve en las redes sociales, ¿no? Permite que se opte por procesos inmediatos, ¿no? Procesos de flagrancia también le llaman, entre otros. Es muy importante, ¿no? Otro, bueno, investigaciones complejas. Evidentemente, si la investigación es compleja, ¿cómo poder incoar un proceso inmediato? ¿No? Más aún cuando son por organizaciones criminales. Proceso inmediato por organización criminal. Bueno, el mismo delito es ni siquiera un baremo, ¿no? Es un muro, algo que no se puede pasar, ¿no? Para que se pueda incoar por organización criminal un proceso inmediato, ¿no? Sería algo inaudito. Evidentemente, ¿cuál es la otra excepción? Necesidad de actos de investigación ulteriores. ¿Cuál es el tip? Si deseo que el caso se lleve a través del proceso común, evidentemente tendré que demostrar y convencer, estimados amigos, convencer a nuestro juez de investigación preparatoria que este caso no es simple, que este caso sí tiene un cierto nivel de complejidad y que se debe
debe desarrollar estos actos de investigación, señor juez. Pericia informática forense. En el video se ve a 3 personas. Declaración testimonial de estos 3 testigos, potenciales testigos presenciales, ¿no? Porque recordemos que también hay testigos de oídas, ¿no? Potenciales testigos presenciales, entre otros actos de investigación, ¿no? Es muy importante tener en cuenta estos detalles. Ahora, vamos a hablar de lo que es la flagrancia delictiva, que es un presupuesto. 446, numeral 1, literal A. Flagrancia delictiva, ¿no? Presupuesto para que se incoe un proceso inmediato. Recordemos que la palabra flagrancia debe, bueno, proviene del latín flagrans, que significa arder. En el ámbito delictivo representa la acción de un delito capturado en su máximo auge, ¿no? O sea, el delito está ardiendo, se está cometiendo, ¿no? Entonces, el delito es capturado y llevado a la justicia. Es muy importante, estimados amigos. El doctor Elvio dice, hay flagrancia cuando la policía hace inteligencia. Eso también es un dilema. Los efectivos policiales del sistema de inteligencia están habilitados para intervenir. Eso también, y mucho se ha discutido, estimados amigos. Miren ustedes, es bien delicado. Dependerá de caso por caso, pero si yo, por ejemplo, estoy haciendo labores de inteligencia y veo que se va a cometer un homicidio, es latente eso, es potencial que se va a cometer eso, tendré que intervenir, tendré que ponderar, estimados amigos, ¿no? Tendré que ponderar. Es muy importante esto. Y es más, yo he tenido casos donde con personal de inteligencia se ha realizado intervenciones policiales, ¿no? Por eso es muy importante estar en constante comunicación con su comando, ¿no? Entonces, es muy importante. Y a ver, al personal policial, por ejemplo, ¿no? Sistema de inteligencia realiza ciertas labores, estimado amigo, tienes que registrarte en tus cuadernos de movimiento en tu dependencia policial. Es muy importante porque si no lo haces, ¿cómo vas a demostrar que estabas en ese lugar? O sea, que tenías legitimidad. No, es muy importante, estimados amigos, y con estas palabras creo que ya he dado muchos detalles sobre cómo debe realizar el personal policial de inteligencia su trabajo, ¿no? Es muy importante. Sigamos con la filmina, por favor. Hablar del sistema de inteligencia es interesante, estimados, por ejemplo, de las óbices, ¿no? Cómo se ataca un acta de óbice, ¿no? Por ejemplo, informática forense. La clave es informática forense. Sigamos. En el derecho romano, hablar de flagrancia era hablar de una causa para la detención inmediata de los delincuentes. Es decir, si recordemos, ¿no? Proviene del latín flagrans, que está ardiendo. Si se está cometiendo una causa para la detención inmediata en el momento del delincuente, ¿no? En la actualidad, estimados amigos, la detención policial por flagrancia delictiva responde a una necesidad de una reacción rápida. ¿Para qué? Para preservar la prueba y la eficacia de la justicia. Muy, muy importante, ¿no? Por eso es que se requiere que nuestro personal policial esté debidamente capacitado. ¿Por qué? Porque uno puede ser un buen efectivo policial. Se ha podido llevar a cabo una muy buena intervención. Prensa, titulares, estimados amigos, pero después nos damos con la sorpresa de que estos detenidos han sido liberados. ¿Por qué? Falencias en las actas formuladas por el personal policial. Entonces, muy importante, una buena intervención policial puede ser estropeada por una mala redacción, por una deficiente redacción de las actas, acta de intervención, acta de detención, acta de registro, entre otros. Por lo general, la equivocación está en las horas, muy importante, ¿no? Por eso es que el abogado, cuando obtenga como mínimo acto, el primer acto de investigación que debe realizar, copias de todos los actuados y seguir investigando también por su parte, ¿no? Debe tener su cuadro cronológico, ¿no? ¿Qué actas se ha formulado? Acta de intervención, ¿de qué hora a qué hora? Acta de registro personal, ¿de qué hora a qué hora? Se comunicó a la Defensoría Pública, se comunicó a un abogado defensor de libre elección del detenido, muy importante, todas las horas, ¿no? Acta de comunicación al fiscal, acta de comunicación al fiscal. La comunicación ha sido por teléfono celular. ¿De qué número? ¿A qué número? ¿A qué hora se ha hecho esa llamada? Es muy importante. Y si se llevó a cabo la intervención policial a las 6 de la mañana, se llega a la dependencia policial a las 14 horas, 2 de la tarde,
¿A qué hora se comunicó al fiscal? ¿A las 6? ¿A las 14 horas? Estimados amigos, la comunicación es inmediata, ¿eh? Es decir, al mínimo, a una intervención con detención policial, de inmediato la comunicación al fiscal por WhatsApp, muy importante. Recuerden, Ley 32.130 del 10 de octubre del 2024 señala que la comunicación es inmediata y debe ser de manera inmediata, o sea, por teléfono y de manera escrita. ¿Y cómo es de manera escrita? Mediante oficio, es muy importante. Y si hay detención, la disposición de investigación preliminar deberá ser emitida dentro de las 24 horas. Y si no hay detención en flagrancia delictiva, esta disposición de investigación preliminar deberá ser emitida dentro de las 48 horas. Es decir, se produce la detención, al día siguiente el personal policial estará llevando a cabo la investigación en la investigación preliminar en sede policial con su previa disposición de investigación preliminar. ¿Qué pasaría si no hay investigación preliminar y la policía sigue investigando? Esos actos de investigación serán actos de investigación irregulares, dependerá caso por caso, estimados amigos, caso por caso, ¿no? Sigamos en lo que es flagrancia delictiva. El artículo 259 de nuestro Código Procesal Penal señala tipos de flagrancia delictiva, ¿no? Y son 4, como lo ven en pantalla. Ese poder, el poder de policía, es un poder tan grande, estimados amigos. Miren ustedes, es tan grande que, que un efectivo policial se ha dado, entre comillas, vamos a ponerlo porque estamos en un contexto académico, entre comillas, se ha dado quizás el lujo jurídico, lo vamos a llamar así, de detener al mismo presidente. Miren ustedes, entonces, el poder que tiene un efectivo policial no es simple y no debe ser tomado con ligereza. Por eso es que como ciudadanos merecemos funcionarios policiales, funcionarios fiscales, funcionarios judiciales debidamente capacitados, ¿no? Entonces, artículo 259. La Policía Nacional del Perú detiene sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrante delito. Y hablar de flagrancia es hablar de estos 4 tipos. Por eso es que cuando el abogado litigante, el abogado patrocinador, obtiene copias de las actas, acta de intervención, acta de detención, lectura de derechos, por ahí le habrán hecho su constancia de buen trato, acta de registro personal, registro vehicular, toma de huellas dactilares, de acta de obtención de archivo de video del sistema de cámaras de la municipalidad, entre otros. Es muy importante que se evalúe, ¿no? Bajo qué tipo de flagrancia se ha desarrollado la detención policial de mi patrocinado. Es muy importante. Ahora, el efectivo policial no tiene la obligación de señalar, ¿no? Se le detuvo al amparo del artículo 259, numeral 3, digamos, ¿no? Cuando el detenido, bueno, ha huido y ha sido identificado posteriormente, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? ¿Por qué vamos a señalar el artículo, señor? Si conocemos nuestras funciones, al señor se le ha identificado plenamente a través de estos equipos audiovisuales, ¿no? Y es más, en el acto se ha obtenido este archivo de video, prueba de ello es aquí el acta, ¿no? El acta se ha obtenido a través de personal especializado, y es más, aquí está su cadena de custodia, su código hash, por si algún abogado especialista o que tenga conocimientos de informática forense me quiere observar esta acta, ¿no? Aquí está su código hash, señor, todo está debidamente obtenido. Hablar de flagrancia es la flagrancia típica, cuando el ciudadano es descubierto en la realización de un hecho punible. El efectivo policial está de servicio en la plaza central de esta ciudad. Advierte a un ciudadano, ¿no? Porque el policía está en todo momento con un nivel de alerta mayor que cualquier otro ciudadano. ¿Por qué? Porque estar en alerta constante es su trabajo, no es un favor, es su trabajo. Observar a personas sospechosas, a personas que no encajan en el lugar. Por eso es muy importante que el efectivo policial conozca de lleno el lugar donde trabaja, su jurisdicción. Es muy importante. Colegas, haciendo un paréntesis aquí hay una obra, está la obra del maestro
Charlie Becerra. Uno de ellos, por ejemplo, es este de acá, Cachorro. Hay otra obra, Gringallo. Te dan unos tips cómo opera bueno, los delincuentes, y es más, va más allá, ¿no?, de la delincuencia organizada. Es muy importante conocer el lugar en que uno trabaja. Entonces, uno advierte que un ciudadano arrancha, quita la cartera o el celular a otro ciudadano. Eso es flagrancia propiamente dicha, flagrancia estricta, ¿no? Descubre la realización del hecho punible en el momento, ¿no? Y lo detiene al señor, en el momento, a los metros, ¿no?, lo detiene. Es muy importante eso. La doctora Daniela me pide, por favor, el nombre de las obras que se presentó. Estimados amigos, a ver, si uno defiende casos de tráfico ilícito de drogas, que no haya leído o no tenga en su biblioteca y conozca los pormenores de esta obra, por ejemplo, Aullar las sombras del maestro Charlie Becerra, dejaría mucho que desear. ¿Cómo no vas a conocer el mundo del tráfico ilícito de drogas? La cruda realidad. ¿Ustedes saben cómo se mide de manera artesanal la calidad de la pasta básica de cocaína? Estimados, ¿ustedes saben? Estimados amigos, no es necesario. En esta obra, eso y más pueden obtener. Por ejemplo, a ver, un comentario en el ámbito policial de la obra Gringallo del maestro Charlie Becerra. Hace ver de que el personal policial toma conocimiento, literatura criminal, estimados amigos, toma conocimiento de la presencia de delincuentes en determinado lugar. Personal policial en el camino se dirige al lugar. Es decir, cuando la policía toma conocimiento, la reacción es inmediata. ¿Ustedes creen que nos vamos a poner a redactar plan de trabajo? Empieza a tipear, oye hermano, ya. Hasta eso, ya los delincuentes habrán fugado. La reacción policial es inmediata. Toma conocimiento del evento delictivo. Vargas, Chávez, Quispe, Andrade, al carro, saquen su fierro y al carro. Y en el camino se va evaluando el plan. Estimados amigos, así es la realidad. Por eso es que existen, si ustedes han llegado más allá de investigar un caso, ¿no?, un caso penal, por ejemplo, va más allá. Cuando uno agarra un caso penal, estoy hablando desde el mundo del abogado litigante, ¿eh?, desde el mundo del abogado litigante. Cuando uno agarra un caso penal, no solo vas a investigar el hecho, investiga al efectivo policial que ha realizado la intervención y detención, investiga al fiscal, al primer fiscal que ha tomado el caso, investígalo. Eso es inteligencia legal defensiva. Investiga al juez de investigación que está tomando el caso. Redes sociales, TikTok, aullar las sombras, sí, muy bien, gracias, doctora Odalis, ¿no? LinkedIn, ¿dónde ha estudiado? ¿Se imaginan ustedes que, a ver, el abogado de mi contraparte sea promoción de la maestría del juez de investigación preparatoria? Miren ustedes, ¿se imaginan? ¿No? Entonces, eso y más se pueden llegar a enterar, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que la parte agraviada resulta ser comadre del Ministerio Público, del fiscal del caso? Y ahí están en las redes sociales sus fotos, ¿no?, en plena fiesta. Hay muchos jueces, inclusive, estimados amigos, que han sido destituidos por no comunicar este hecho y por no inhibirse del caso. Entonces, haciendo un paréntesis aquí, ahora mismo ustedes están en su máquina, busquen en el buscador, ya sea Google, Yahoo, busquen abogados sancionados. Busquen abogados sancionados. Se van a enterar muchísimas cosas, cómo es que se valora la negligencia en el cumplimiento de la función fiscal, cómo es que se valora la negligencia en el cumplimiento de la función judicial, cómo es que se valora la negligencia en el cumplimiento de la abogacía. Hay muchos abogados que han sido expulsados del colegio de abogados, de su colegio de abogados, por realizar una defensa ineficaz, por haber cobrado, ni siquiera haber obtenido copias o analizado el caso. Eso y más, abogados sancionados, busquen, estimados amigos, y se van a llevar muchísimas sorpresas. Gracias, doctor César. Y es más, cuando ustedes empiecen a leer
estas resoluciones administrativas de destitución o expulsión, por ejemplo, del abogado, vamos a poner las babas en remojo y vamos a hacer, un mea culpa, ¿no? Un análisis intro, ¿no? ¿Estoy haciendo bien mi trabajo? Bueno, sigamos. El otro es, acaba de cometer el hecho punible y es descubierto, ¿no? ¿Cómo es descubierto? Ya sea por las cámaras de seguridad, se ven bastantes redes sociales, ¿no? Estimados amigos, las cámaras de seguridad, en cierta manera, ha revolucionado la lucha contra la delincuencia. Pero también tiene sus contras, sus desventajas. Todo, todo ciudadano, entre comillas, aparentemente, está siendo vigilado. Entonces, será una con otra, habrá que ponderar. Como vecino, a mí me conviene que haya cámaras de esquina a esquina, muy en los parques, en todo lugar, cosa que si se comete, por ejemplo, hurto de autopartes, ¿no? A veces te cierran la puerta, la típica, ¿no? Te cierran la puerta, ¿no? Y en eso ya ellos, por lo visto, la experiencia me permite concluir de que la mayoría son mecánicos, ¿no? ¿No? Zapateros y zapatos, ¿no? Entonces, extraen la memoria, hurtan la memoria y se dan a la fuga. Si hubiera cámaras en todo lugar, este señor no llegaría lejos, ¿no? Este señor no llegaría lejos. Uno advierte, el vecino advierte, seguimiento de las cámaras, ¿no? Por dónde llega este señor y tranquilamente podemos llegar a dar con su guarida. Para eso, no todo está en manos del ciudadano, estimados amigos, por eso es que la reacción policial debe ser inmediata. Otro, y eso de las cámaras de seguridad también, estimados amigos, va al numeral 3. Un momento, por favor. El uso de medios tecnológicos. Falencias en este tipo de detención e incoación de proceso inmediato y más allá en este tipo de procesos. Identificación a través de archivos de video, archivos digitales de video. Lo que tiene que hacer el Ministerio Público y la policía es obtener estos archivos de video de manera correcta, de manera regular. No es posible que el mismo agraviado grabe con su celular la cámara, ¿no? La imagen, la pantalla, donde se ve cómo es que este ciudadano está realizando, por ejemplo, el hurto de autopartes o una pelea, por ejemplo, o un homicidio con arma de fuego, un homicidio calificado, ¿no? Y el ciudadano lleva ese archivo de video grabado con el celular al Ministerio Público, o a la policía en este caso, ¿no? A nivel preliminar, ¿no? Y el efectivo policial recaba el archivo de video, pero lo más importante, por lo general se olvidan de obtener el archivo de video del propio equipo fuente. Estimado amigo, si no obtienes el video del propio equipo fuente, ese archivo de video va a ser vilmente destrozado por un abogado que tenga conocimientos mínimos en informática forense. ¿Destrozado por qué? Uno, ¿cómo se obtuvo ese video? ¿No? ¿A quién le consta? ¿A quién le consta que ese video no ha sido alterado? Y es más, la oficina de peritajes del Ministerio Público, doctor Rieder, a ver si me hace recordar, por favor, para compartir, es un informe interesante de esta oficina de peritajes, señala claramente que ellos no realizan pericias de informática forense, es decir, de fiabilidad, es decir, de inalterabilidad de este archivo de video, en archivos de video donde no se tenga el equipo fuente, o por lo menos no se advierta, ¿no?, que este archivo haya sido obtenido del mismo equipo. Archivos de video de WhatsApp, archivos de video de redes sociales, archivos de videos, entre otros. Doctor Jefferson Tello, medios tecnológicos de la SOBICE, clarísimo. Viste en la llaga, ¿no? En la cicatriz doliente. Óbices, hay capturas de imágenes. ¿A quién le consta? ¿A quién le consta que ese archivo de esa imagen ha sido tomado en la fecha y hora indicada por el agente de inteligencia o el agente policial? ¿A quién le consta? ¿Y qué pasaría si esa imagen ha sido alterada? ¿A quién le consta? Es más, con el avance de la inteligencia artificial, con el avance de la inteligencia artificial, se pueden crear imágenes. Es decir, si se ve un archivo de video, estimado amigo, puedo colocar el rostro de una persona, el rostro obtenido a través de una foto, a una parte del video, a un ciudadano. Puedo cambiarle el rostro. Es muy importante. No. La impresión
el último mensaje, por favor, la impresión de una imagen no, hoy en día no vale nada, es la verdad, no vale nada. Si existe un archivo, una imagen impresa, una conversación de WhatsApp, eso no vale nada. ¿A quién le consta que esa conversación ocurrió en la realidad? No, no tiene sentido hacer un análisis de esa conversación. No, entonces es muy importante conocimientos básicos de informática forense. Ahora, ¿cuánto dura la flagrancia delictiva? Indiscutible, 24 horas. Por eso es que, a ver, entre muchos abogados, entre gitanos, no nos vamos a leer las manos, ¿no? Tomamos conocimiento que nuestro cliente ha ocasionado, ¿no? Un evento de tránsito, ¿no? Lesiones culposas graves. Lesiones culposas graves, ¿no? Y se da la fuga y llama. Doctor Jefferson, he ocasionado un accidente, he impactado una moto y me ha dado a la fuga. Yo no sé si el señor está vivo o muerto, ¿no? ¿Qué es lo que hace el abogado? ¿Sabes qué? No vayas a tu casa, no vayas a tu casa y vete a otro lugar, ¿no? Vamos a esperar que pase las 24 horas de la flagrancia delictiva. Ya mañana nos apersonamos a la dependencia policial, ¿no? Ya te pones a derecho, ¿no? Muy importante. Esto, ¿en qué sentido va? En que la flagrancia tiene una duración de 24 horas. En el evento, en el ejemplo puesto en la mesa, ¿no? El ocasionar daños, ocasionar lesiones y posterior fuga del accidente de tránsito, ¿no? Mal llamado también accidente, ¿eh? Debería tener otro nombre, ¿no? Suceso de tránsito, evento vial de naturaleza dañosa podría ser, porque el mero hecho de llamarle accidente, bueno, genera un sesgo, ¿no? Un sesgo es que ese evento ocurrió sin querer, ¿no? De naturaleza culposa. Pero bueno, sigamos. 24 horas. Lo recomendable en el ejemplo es que se presente, estimado amigo, ¿no? La fuga no vas a empeorar la situación de tu patrocinado. Peor aún si existe registro audiovisual, entre otros. Con eso, estimados amigos, sellamos lo que es la flagrancia delictiva. Siniestro de tránsito, por ejemplo, algo más técnico, ¿no? Pero en las distintas sesiones que he tenido la oportunidad de dictar, considero de que tiene que tener un nombre como evento vial de naturaleza dañosa. Es muy importante, no llamarle de plano accidente, ¿no? Sí, se llama siniestro, estimado amigo, sí, en el ámbito administrativo tiene un nombre de siniestro de tránsito, ¿no? Pero en términos general no necesariamente es un evento de naturaleza culposa, ¿no? Bueno, sigamos, estimados amigos, sigamos, por favor. Confesión, ¿no? Este es el segundo presupuesto, recordemos, vamos a hacer un recordaris, por favor, artículo 446, supuestos de aplicación de proceso inmediato, ¿no? Numeral 1, el fiscal debe, existe una obligación legal. Esa obligación legal no es una obligación en automático, ¿eh? Ese deber, ¿no? De presentar un requerimiento de incoación de proceso inmediato es un deber, pero un deber previo análisis racional del caso fiscal, ¿no? Es más, existe un baremo de solicitar, de someter al test de proceso inmediato, el caso. ¿Es posible o no es posible? ¿Hay complejidad o no hay complejidad? ¿Necesito más actos de investigación? No necesito más actos de investigación. El test del proceso inmediato está en el 446. Es decir, el fiscal tiene el deber de someter a este test, ¿no? A este test de viabilidad del proceso inmediato. Uno de ellos es la confesión, artículo 160 de nuestro Código Procesal Penal, llámese Código Ritual, ¿no? ¿Qué dice? Un poco de historia. Confesión. Confesión. Proviene del latín confessio, que significa declaración o admisión, ¿no? Por lo tanto, implica el acto de declarar o admitir algo, admitir culpa, admitir responsabilidad. Ya no puedo más, soy yo, lo hice de esta manera, llamé a tal persona, arreglamos de esta manera, me iban a pagar tanto, soy yo, por favor. Y es más, esos equipos celulares que me he llevado están aquí en mi casa, ya no sigan. Entonces, la confesión debe estar corroborada, ¿no? En el derecho romano, la confesión era considerado como una prueba clave en la condena, clave, y es más, en el derecho romano bastaba la mera confesión, recordemos, ¿no? Recordemos, por favor, un poco de historia, ¿no? La mera confesión del procesado conllevaba una condena. Esta confesión debía ser espontánea y tenía un gran valor. Hablemos de la Edad Media.
En la Edad Media, evidentemente, la confesión era usada en la Inquisición y a menudo era obtenida por tortura. Es decir, para ya no soportar tanto daño, ¿no? El procesado se declaraba culpable. Y evidentemente esto ha generado críticas. Por eso es que la tortura, la coacción no se admite declaración a través de tortura o coacción. Es más, eso está penado, ¿no? Está penado. Y es más, estimados amigos, existen fiscalías especializadas en derechos humanos. La tortura, uno de ellos es un delito, estimados amigos, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En el derecho penal moderno, la confesión sigue siendo relevante, pero tiene requisitos. Debe ser voluntaria y libre de coacción. Está protegida por derechos fundamentales, como es el derecho a la defensa. ¿Cómo es el derecho a la defensa? Debo contar con un abogado de libre elección o un abogado defensor público. Dicho de otra manera, debo contar con un abogado y tengo mi derecho a no autoincriminarme. Es muy importante, ¿no? Es un derecho constitucional la no autoincriminación. Y aquí un paréntesis, ¿no? Sobre el derecho a la mentira. ¿Existe o no existe el derecho a la mentira? ¿No? ¿Qué pasaría si el procesado confiesa? Se desarrolla con su abogado defensor, se lleva a cabo esta diligencia. El fiscal incoa proceso inmediato, 446, ya vamos a llegar a eso, doctor Ramiro, muy interesante, porque yo tengo una posición muy ecléctica, ¿no? Sobre el derecho a la mentira, ¿no? Confiesa y después, ya en la audiencia única de juicio inmediato, aparece una nueva prueba que demuestra que este procesado, ¿no? Este procesado no es el verdadero culpable, sino es otro. Estaba protegiendo a su hijo. Un ejemplo común, se hizo pasar como conductor, ¿no? En este accidente de tránsito, llámese evento vial de naturaleza dañosa, donde su hijo era el conductor y él como padre se hizo pasar como conductor, ¿no? Se llega a demostrar. Entonces, ¿qué pasa con esta declaración de este señor? ¿Cómo queda? ¿Se deja sin efecto? ¿No? Hay muchos casos, estimados amigos, donde los procesados que han faltado a la verdad están siendo procesados por el delito de falsedad genérica, alteración de la verdad, ¿no? Es muy importante esto. Y aquí viene sobre el derecho a la mentira. ¿Es posible esto? El procesado tiene el deber, ¿no? Tiene un derecho a no incriminarse, pero tiene un deber a decir la verdad. Muchos dicen, muchos doctrinarios señalan que no, el derecho a la mentira no es un derecho, es algo gaseoso, no se puede contemplar, ¿no? Que este ciudadano miente en su declaración. Bueno, a ver, un ejemplo también, a ver. Se interviene una persona de detención policial en flagrancia delictiva. El señor da como nombre Juan, pero su verdadero nombre era Pedro, ¿ya? Se lleva a cabo un proceso inmediato. Bueno, llega a juicio y en juicio se demuestra de que no era Juan, en realidad era Pedro, había dado otro nombre. Entonces, el señor, como no tiene derecho a la mentira, se le procesa por el delito de falsedad genérica, alteración de la verdad. La pregunta del millón es, ¿de quién era el deber de identificar plenamente a este procesado? ¿De quién, estimados amigos? ¿El señor tenía el derecho de decir su verdadero nombre? Es evidente. El deber de la plena identificación es de la policía y del Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a procesar a este señor cuando el efectivo policial, la Policía Nacional y el Ministerio Público ha realizado mal su trabajo? Como dice la doctora Mónica, la carga de la prueba. La plena identificación de las partes es de estas instituciones. Ahí va, estimados amigos, el dilema del derecho a la mentira, ¿no? Entonces es muy importante. El derecho a la mentira no podría llamarse como tal. No, me parece que se puede maquillar, ¿no? En el sentido de que no tiene la obligación de poder decir la verdad. Recordemos que la verdad es un ideal, estimados amigos, ¿no?
Entonces, hay muchas posiciones, estimados amigos, pero es un tema interesante. Por ejemplo, en ese caso, ¿no? ¿De quién es el deber de identificar? ¿No? Entonces, yo tengo el deber de dar mis nombres verdaderos. Bueno, o sea, si yo decía, mi nombre es Alberto Fujimori Fujimori, ¿me van a creer? ¿No? Entonces, es muy importante esto. O sea, estas instituciones a cargo de la investigación se van a dejar llevar por las versiones de este procesado, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta y reflexionar sobre este aspecto, ¿no? La confesión debe ser evaluada junto con otras pruebas. Muy importante, la palabra hoy en día no vale. Es muy, y más aún en el proceso penal, ¿no? Lo que uno quiere es hechos. Y hablar de confesión es hablar del artículo 160, el valor de la prueba de la confesión. Y así lo señala el artículo 446 de nuestro Código Procesal Penal. Proceso inmediato. Miren ustedes, ¿eh? El imputado, el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato cuando el imputado ha confesado la comisión del delito en los términos del artículo 160. Es decir, el artículo 160 es el test de la confesión, es el baremo de la confesión. Es decir, si esta confesión es válida o no, dependerá, ¿no?, si supera el test de validez establecido en el artículo 160. Es decir, el imputado debe admitir los cargos. ¿Y qué pasaría si la imputación fiscal tiene falencias en cuanto a los fácticos? ¿Mm? En la imputación, y pasa, estimados amigos, ¿ah? Pasa. El robo ocurrió, este evento delictivo ocurrió en la intersección del jirón San Martín con el jirón Ramón Castilla. En esta intersección ocurrió el robo. Pero en realidad el robo ocurrió a 2 cuadras antes de esta intersección. Entonces, ¿será admitir por admitir? Es muy importante realizar este tipo de aclaraciones, ¿no? Y eso formará parte de la defensa, ¿no? Yo no voy a admitir algo falso. Entonces, el test de validez de la confesión, ¿no?, debe ser superada por ambas partes, tanto por la defensa técnica como por el Ministerio Público, ¿no? Yo no puedo admitir una imputación falsa porque es falsa, estimados amigos, ¿no? Es muy importante tener en cuenta eso. El artículo 160, numeral 2, señala: ¿cuándo tiene valor probatorio? Uno, corroborado por otros elementos de convicción. Muy, muy importante. Archivos de video, testigos presenciales, diferentes medios de prueba. Hay un catálogo de medios de prueba que nuestro Código Penal nos da para poder utilizarlos de manera sabia. Otro, sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas. Una confesión de un ciudadano en estado de ebriedad, un procesado en estado de ebriedad, ¿tendrá validez? Es muy importante, ¿no? Y es más, este tipo de diligencias deben estar registradas en equipos de audio y video. Recuerden esto, muy importante, artículo numeral literal C, ley 32.130 del 10 de octubre del año 2024. ¿No? Es muy importante eso, ¿no? Sea prestada libremente, bueno, con facultades psíquicas, sea prestada ante el juez o el fiscal o ante la Policía Nacional del Perú. Estimados amigos, ¿no?, la confesión se puede desarrollar ante el personal policial en la investigación preliminar. Recordemos, la investigación preliminar se lleva a cabo en sede policial bajo la conducción jurídica del fiscal. Es decir, si el efectivo policial toma conocimiento de que el detenido en este caso, desea confesar, comunicará de manera inmediata al Ministerio Público. Muy importante, ¿para qué hacen los problemas? ¿Para qué hacen los problemas? Debiendo ser recibida con presencia de su abogado defensor y haber sido registrada en dispositivos o equipos audiovisuales. Aquí surge otra pregunta. La confesión, que es una declaración, una admisión de cargos, debe estar sustentada en un archivo digital de video, sí o no. Ahora, si está registrada en un archivo de video, ¿ese archivo de video tiene que ser tratado como medio probatorio, sí o no? Muy importante esas dos interrogantes que se han venido dando ¿no?, en las distintas sesiones, y es más, en distintos casos, ¿no? ¿Qué hace la policía con ese archivo de video? ¿Cómo? ¿Le tiene que generar cadena de custodia o no le tiene que generar cadena de custodia? Lo cierto, estimados amigos, la respuesta está en el mismo código. Miren ustedes, artículo 160.
Por favor, con el código a la mano. Artículo 160. Aquí está. El artículo 160, estimados amigos, está dentro del título 2, es decir, dentro de los medios de prueba. Entonces, si la confesión es un medio probatorio, evidentemente esa confesión tiene dos partes, una parte escrita y una parte digital, una parte en archivo de video. Entonces, sí o sí se deben complementar de esta manera. Entonces, lo recomendable es que la confesión esté registrado en un dispositivo o equipo audiovisual, es decir, exista la diligencia debidamente registrada en un archivo de video. Y como es un medio de prueba, se le tiene que generar su debida cadena de custodia y es más, un poquito más allá, genérale su código hash. Muy importante, genérale su código hash, su cadena de custodia, su actividad de lacrado en el disco, por ejemplo, ¿no? O un archivo digital, su código hash, regístralo en el acta propiamente dicho, y súbelo zipeado de preferencia, zipeado, ¿no? Para que no pierda los metadatos a la nube. Súbelo, lo puedes subir a la nube, estimado amigo, o lo más correcto, lo que están haciendo hoy en día, ¿no? Lo registra en un archivo, en un dispositivo de almacenamiento externo, USB, DVD, entre otros. Recomendaciones. Generen su código hash, zipeen el archivo de video y regístrenlo en la nube. Regístrenlo en la nube, estimados amigos, y den acceso a este archivo tanto al Ministerio Público como al abogado defensor, y que eso obre en acta, muy importante. Último requisito, que tiene que ser sincero y espontáneo, sincero y espontáneo, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? La sinceridad, ¿no? Sí, contar con mayores detalles. Y esto, estimados amigos, esto de la confesión, no sé si se les hace familiar a lo que es colaboración eficaz. Pienso que sí se les debe hacer muy familiar, ¿no? La colaboración eficaz, confesión sincera, ¿no? El colaborador está confesando sus delitos, ¿no? La idea es, ¿cuál es el detalle aquí? La clave está en los detalles. Este tipo de diligencia se debe desarrollar con el mayor detalle posible. Esta es la clave para que no se tumben una confesión y para que no destrocen una colaboración eficaz en los detalles, obtener la mayor cantidad de detalles. No es suficiente, yo he sido, pasaba por el lugar y ya, ¿no? Yo he sido. No, necesitamos mayores detalles, circunstancias, antecedentes, concomitantes y posteriores. Es muy importante, en este caso, pecar por exceso que por defecto. Muy importante. Proceso inmediato, estimados amigos, ya vamos de lleno con el proceso inmediato. Vamos a hacer aquí un paréntesis para leer unos mensajes. ¿Dónde están los mensajes? Preguntas interesantes, estimados colegas. Aquí. El imputado debe ser notificado para una audiencia de incoación de proceso inmediato. Es evidente, estimado amigo, sí. Es más, la institución notificación o a esta institución se ha desarrollado bastantes estudios, inclusive debería desarrollarse tratados, porque una mala notificación o ante la advertencia de una mala notificación, se han tumbado juicios completos, estimados amigos, han declarado nulas muchas sentencias, inclusive sentencias de segunda instancia. Entonces, la notificación es clave, ¿no? Es muy importante. ¿El imputado debe ser notificado? Sí. ¿Con cuántos días de anticipación? Los días de anticipación, estimados amigos, bueno, existe un cliché de 3 días, 3 días. Lo cierto es que, justo esto lo vamos a desarrollar, estimados amigos, ahí está, ya lo he adelantado ya, 48 horas, pero a ver, vamos a decir, una cosa es lo legal y otra cosa es lo que pasa en la realidad, ¿no? Así como esa frase, ¿no? Una cosa es el plazo legal y otra cosa muy diferente es el plazo razonable, señor, ¿no? Plazo legal, investigaciones complejas, 8 meses, ¿no? Pero ¿cuál es el plazo razonable? ¿8 meses? ¿Así en automático? 8 meses vas a necesitar, el plazo máximo es el plazo legal. Entonces, es igual en esto, ¿no? ¿Cuál es la realidad? La realidad, estimados amigos, es de que el Poder Judicial está sobrecargado. Está sobrecargado, estimados amigos, y muchos de los litigantes aquí presentes, muchos, y asumo que también laboran en el Poder Judicial,
entienden cómo es que están recargados. A veces se les va, a veces les habrá pasado, existen datos en las resoluciones que no tienen nada que ver con su caso. A veces se equivocan la fecha, a veces se les vence el plazo. Entonces, por lo general, eso de los plazos no se cumple, estimados amigos. Eso dependerá ya del abogado, ¿no? De lo estratégico que es en asumir ese caso, ¿no? Cuándo reclamar y cuando no. ¿Quieres ganar tiempo? ¿Quieres que el caso se solucione rápido? Entre otros. En las fechas, en los nombres, estimados amigos, existen muchos. Bueno, asumimos que es por la abundante carga laboral. Entonces, estimados amigos, a ver, otro aquí. Se puede subsanar en audiencia, pero esa confusión se puede subsanar en audiencia, más aún de las actas policiales, se puede evidenciar el verdadero lugar de los hechos más la declaración de los testigos. Sí, y les voy a contar una experiencia, les voy a contar una experiencia. En una audiencia de incoación de proceso inmediato, reviso las actas y lo que siempre debe hacer, ¿no? Es muy importante esto. Cada abogado litigante, sobre todo en el ámbito penal, tiene que tener su investigador criminal dentro. Tiene que ser un investigador criminal, entre comillas, nato. Estás agarrando un caso penal, ¿no? Entonces obtengo copia de las actas y señalaba una dirección, una intersección. Y lo que yo quería era obtener, si había por el lugar, cámaras de videovigilancia. Entonces voy al lugar, al barrio, ¿no? Al barrio, y pregunto dónde queda esa intersección. Estimados amigos, los vecinos del lugar señalaban que ese lugar, esa dirección no existía por ese barrio. No existía. Entonces, fui al municipio y me doy con la sorpresa de que en acta esa intersección no existía. Es decir, esas dos calles nunca se unían. No había intersección entre esas dos calles. ¿Qué creen que hice, estimados amigos? Eso me la guardé para la audiencia única de incoación de proceso inmediato. Entonces, saqué una constancia del municipio y en plena audiencia lo ingresé, ¿no? ¿Por qué? Y con eso demostré que el caso tenía grado de complejidad. Evidentemente, en audiencia señalé la oposición a la incoación de proceso inmediato. Hoy por hoy lo recomendable es presentar por escrito, en la oposición. Es muy importante. ¿Por qué por escrito? Porque al momento de la audiencia, estimado amigo, vas a tener una estructura ya planteada para que tú desarrolles tus alegatos, ¿no? Entonces, en plena audiencia, presenté el documento y señalé de que ese lugar no existe. Y si no existe el lugar, ¿cómo es posible que en un lugar inexistente se haya cometido un evento aparentemente delictivo? ¿No? Entonces, el juez también le preguntó en ese momento al fiscal, a ver, doctor, ¿dónde es esa dirección? Y también, tampoco el fiscal conocía el lugar, ¿no? Entonces, en esa audiencia sí lo rechazó el requerimiento de incoación de proceso inmediato y bueno, el caso se llevó a través del proceso común. Ahora, sigamos. Proceso inmediato. El doctor Walter Ramos, Google Air. Estimado amigo, yo he tenido sí, una mala experiencia con el Google Air. ¿Eh? Mala experiencia en el sentido de que yo estaba observando en una audiencia de que ese lugar no existía. Sin embargo, la juez de investigación preparatoria, esto fue una audiencia de control, ingresó al Google Air, ¿no? Y dijo, doctor, es cierto, por el lugar no existe lo que menciona el fiscal, sin embargo, a 5 cuadras hay un parque con ese nombre, ¿no? Entonces, sí, parece que había una confusión en la documentación, sin embargo, no quiere decir que el lugar no existe y bueno, pasamos a juicio. Eso me hizo el juez de investigación preparatoria. Bueno, tenía razón y ahí estamos en juicio, ¿no? Ahora, a ver, proceso inmediato, ¿no? Detención policial. Se da el caso de una detención policial, se emite la disposición. Si hay detención policial, estimados amigos, ley 32.130, la disposición de investigación preliminar frente a la detención policial debe ser emitida dentro de las 24 horas. Dentro de las 24 horas ya el personal policial tiene que tener su disposición de investigación preliminar, muy importante. Y si no hay detención, señor, será dentro de las 48 horas. Sí, a eso vamos a llegar, doctores, a eso vamos a llegar de cuándo se ofrecen los medios probatorios. Desde ya, estimados amigos, si tú consideras que tu cliente está injustamente detenido y, cómo no, injustamente procesado,
La estrategia es, desde ya, obtén todos los medios probatorios posibles, solicita que se tome la declaración de tal ciudadano, ofrece los medios probatorios, archivos de video, fotos, entre otros. Ya sabes ya cuáles son los tips para ofrecer archivos digitales, ¿no? Muy importantes. Obtén del equipo fuente, entre otros, ¿no? Ahora, procede la detención policial y existe lo que es el requerimiento de incoación de proceso inmediato bajo los supuestos del artículo 446. Este requerimiento de incoación de proceso inmediato, ¿quién lo formula? El Ministerio Público. ¿Ante quién se presenta el requerimiento de incoación de proceso inmediato? Ante el juez de investigación preparatoria. Este requerimiento de incoación de proceso inmediato debe ser notificado a las partes, ¿no? Es decir, en caso de procesado, se le notifica al procesado o a su domicilio procesal, ¿no? Donde se fija una audiencia, una fecha para una audiencia única. Esta audiencia única es un juicio de procedencia, es decir, procede o no el proceso inmediato. Entonces, si Fiscalía señala 446. Señor juez, este caso ha sido, es con un detenido en flagrancia delictiva, por lo cual es procedente, ¿no? Bajo el amparo del artículo 446, numeral 1, literal A. Sin embargo, el abogado de la parte procesada, el abogado defensor, señalará que sí, evidentemente, es cierto, señor, mi patrocinado ha sido detenido, ¿no? En flagrancia delictiva. Sin embargo, señor, existe complejidad en el caso. Es decir, faltan desarrollar actos de investigación como pericia informática forense del archivo de video obtenido por la policía, declaración de estas tres personas, identificación y declaración testimonial de estas tres personas que se ven en el archivo de video, falta recabar entre otros medios de prueba, entre otros, porque es caso por caso, estimados amigos, ¿no? Lo cierto es que en la audiencia única se debe desarrollar, ¿no? Si es procedente o no. Y si es procedente, evidentemente deberá pasar el test de validez, ¿no? Del 446. Si es flagrancia delictiva, test de validez del artículo 259 de nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Y para eso existe abundancia jurisprudencia, estimados amigos. ¿Cómo atacar la detención en flagrancia? Entonces, ¿esta detención en flagrancia fue legal? ¿No fue legal? ¿El efectivo policial estaba asignado a ese lugar? ¿No estaba asignado a ese lugar? Entre otros. ¿Cómo es que se desarrolló esta detención? Miren ustedes, la detención es un elemento de comisión del Ministerio Público, ¿no? Es más, base para el requerimiento de incoación de proceso inmediato. Por eso es muy importante que el personal policial desarrolle de manera correcta y diligente sus actas. Es cierto, se pueden subsanar. Sí, estimados amigos, dependerá cómo el abogado observe estas actas. Las horas, por ejemplo, ¿no? Las horas, por ejemplo, se desarrolla, miren ustedes, notificación de detención, 22 horas. ¿Ya? Y después de la notificación de detención, se desarrollan unos 10 actos de investigación. Inspección en el lugar, un acta de constatación, declaraciones, y aún el señor no estaba con abogado defensor, pese a que ya estaba detenido. Miren ustedes la gravedad de la vulneración al derecho a la defensa. ¿Y cómo es que no se le comunica a un abogado defensor si ni siquiera existe un acta de comunicación a un abogado defensor? Es muy importante esto, estimados amigos, ¿no? El juicio de procedencia. Ahora, ¿cuáles son los mensajes, los consejos para un juicio o una audiencia única, ¿no? El juicio de procedencia del proceso inmediato. ¿Procede o no procede incoar proceso inmediato? Primer punto. Al requerimiento fiscal, el Ministerio Público acompaña el expediente fiscal, es decir, todos sus elementos de convicción. Uno. Dos. Se entiende que en el requerimiento de incoación de proceso inmediato, el fiscal se pronuncia si es posible solicitar una medida coercitiva. Doctor David, Acuerdo Plenario 2-2016, proceso inmediato, desarrolla bastante doctrina sobre lo que es la evidencia delictiva y tipos de flagrancia, entre otros, ¿no? Sigamos. Es decir, el Ministerio Público en el requerimiento debe señalar si solicita o no una medida coercitiva. Es decir, ¿qué medida coercitiva existe en el momento, ¿no? Comparecencia simple, comparecencia con restricciones,
¿Puede haber casos donde se solicite prisión preventiva? Sí, puede haber casos donde se solicite prisión preventiva. Sin embargo, esto debe de ser desarrollado en este requerimiento. Y los requisitos del artículo 336, numeral 2. Y hablar del artículo 336, numeral 2, estimados amigos, es hablar de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse sobre la identidad del procesado? ¿El procesado tiene el deber de dar su verdadero nombre o no tiene el deber? ¿No? Entonces, ¿pero de quién es el deber de identificar plenamente? En el artículo 336, numeral 2, señala claramente, ¿no? Y el deber del Ministerio Público es de señalar de manera clara, precisa, los datos de identificación, de datos de identidad de los procesados. Entonces existe ahí un deber legal de identificar a las partes. La audiencia. Se habla en esta audiencia de un principio de oportunidad, se habla también de un acuerdo reparatorio y se habla también de una terminación anticipada. Es decir, que en esta audiencia única hablamos de solo dos audiencias. Hablar de proceso inmediato es solo hablar de dos audiencias, no hay más. Audiencia única, que es el juicio de procedencia, y la audiencia única de juicio inmediato, el AUJI, ¿no? Que es el juicio propiamente dicho. Ahora, en esta audiencia, estimados amigos, considero que es la oportunidad para ofrecer pruebas y para solicitar de paso el archivo del caso fiscal. Este es el momento, estimados amigos, ofrecer pruebas y el archivo del caso. Entonces, si ustedes consideran, ¿no? O hacer observaciones a los elementos de convicción y en particular, ¿no? En particular, señalar que el caso muestra un grado de complejidad, un cierto nivel de complejidad, donde se deben desarrollar actos de investigación como pericia informática forense, pericia, somatológica, por ejemplo, para comparar si la persona que se ve en el video es efectivamente de mi patrocinado o no. Debe haber una pericia científica, otros le llaman pericia antropológica, ¿no? La pericia somatológica para hacer la comparación de los órganos, del rostro, por ejemplo, del tamaño de los huesos, entre otros, una pericia somatológica, entre otros. Señalar que faltan desarrollar diligencias de investigación. Entonces, con eso se demuestra la complejidad. El proceso inmediato es un proceso simple, señor. Existe lo que es evidencia delictiva, sí, pero faltan desarrollar mayores actos de investigación. ¿Con qué fin? Con el fin de esclarecer el hecho. Recordemos que el fin de un proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, ¿no? La búsqueda, por parte del Ministerio Público, la búsqueda de elementos de cargo y de descargo. Estimados amigos, es muy importante eso, ¿no? El juez valora lo que es la procedencia del proceso inmediato, constitución de las partes procesales, muy importante. De la parte agraviada, ¿en qué momento se debe constituir en actor civil? Este es el momento para que presentes tu constitución en actor civil, muy importante. La búsqueda de la verdad, como señala el doctor Elvio Novoa. Sin embargo, me parece más técnico, porque la verdad es un ideal, ¿no? En el ámbito filosófico es un ideal. Para mí puede ser cierto, ¿no? Algo que para otro no, ¿no? Entonces hay muchas falacias al respecto. Se tiene que esclarecer el supuesto denunciado. Entonces, ¿cuándo debo, como parte agraviada, cuándo debo constituirme en actor civil? Este es el momento. En la audiencia única, en el juicio de procedencia, en la primera notificación del requerimiento de incoación de proceso inmediato. Es posible que el procesado pueda solicitar o acogerse a un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio o una terminación anticipada. El juez también valorará la medida coercitiva, ¿no? Es muy importante esto. Comparecencia simple, sí o no, ¿por qué? Comparecencia con restricciones, sí o no, ¿por qué? No es posible, estimados amigos, ha pasado esto, ¿eh? Ha pasado que en plena audiencia el juez le pregunta al Ministerio Público y ¿hay alguna medida de coerción? No, señor, pero en este acto solicito que se dicte comparecencia con restricciones. Un ejemplo. ¿Cómo comparecencia con restricciones? Estimado amigo, las medidas coercitivas tienen que estar debidamente motivadas, ¿no? Entonces, por eso es que se exige que en el requerimiento de incoación de proceso inmediato se sustente de manera correcta y de manera debida alguna medida de coerción. Llámese, por ejemplo, una comparecencia con restricciones. Es muy importante, ¿no? Entonces, puede que el juez observe el requerimiento de incoación de proceso inmediato. Es posible, estimado amigo,
pero, 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 dependerá de la estrategia del abogado nuevamente. Es que en el mundo del derecho penal tienes que ser estratégico. Para algunos casos será necesario, ¿no? Será necesario observar este requerimiento y para otros no. Por ejemplo, hay casos donde, a ver, voy a observar, el tiempo se va a alargar, es posible que le puedan imputar otro delito a mi patrocinado, viendo su declaración nomás, ¿no? Es posible que le imputen otro delito. Mejor me allano, señor, sí, me allano ¿no? al proceso. Es más, puedo solicitar una terminación anticipada también para acabar el caso ya, acabar la agonía de una vez por todas. Hablamos esto de la primera audiencia única, como lo llama nuestro código ritual. Sigamos. El auto es pronunciado en la misma audiencia, es un auto de incoación de proceso inmediato. La resolución que emite el juez de investigación preparatoria es un auto de incoación de proceso inmediato. ¿Es apelable? Sí. ¿Cuál es el consejo? Que ustedes, estimados amigos, si es que muestran oposición, vayan ya con su libreto, con su libreto de apelación. Sí, señor juez, en este acto apelo la auto de incoación de proceso inmediato y permítame sustentar. ¿Por qué? Porque se fundamenta en el mismo acto. ¿Cuál es el derecho que se vulnera si yo me opongo y el juez incoa proceso inmediato? ¿Cuál es el derecho que se vulnera? El derecho al debido proceso. El derecho al debido proceso, el derecho a la tutela judicial efectiva. Es muy importante, estimados amigos. Por eso es que cuando ustedes se oponen al requerimiento de incoación de proceso inmediato, tengan a la mano ya. No es que, bueno, acá faltan 20 actos de investigación, el juez lo va a rechazar de plano. No, no, muchas veces el juez le da la razón al Ministerio Público. Tengan a la mano su cliché, su estructura de apelación, ¿no? Sí, señor, por la vulneración de tales derechos, derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros derechos, ¿no? Solicito al amparo del artículo tal, elevar el presente auto de incoación de proceso inmediato a instancia superior, ¿no? En base a los siguientes fundamentos. Fundamento A, este caso muestra naturaleza compleja, toda vez que falta desarrollar tales actos de investigación, entre otros, estimados amigos, la apelación no necesita escrito, por eso es que se fundamenta en el mismo acto. Por eso es que no te puede agarrar mal parado la autoridad judicial. Tienes que tener a la mano tu apelación ya escrita y fundamentar en audiencia. Ahora, si se emite el auto de incoación de proceso inmediato, evidentemente el fiscal tiene el deber de formular la acusación en el plazo de 24 horas. La pregunta del millón, ¿esta acusación me notifican o no me notifican? Lo cierto es que no te van a notificar la acusación fiscal. ¿Por qué? Porque una vez que el fiscal formule acusación fiscal, esta acusación, requerimiento acusatorio fiscal también, ¿no? Este requerimiento acusatorio, ¿a quién se presenta? Ante el juez de investigación preparatoria y el juez de investigación preparatoria, junto con el auto de incoación de proceso inmediato, lo remite al juez penal competente en el día. Ahora, en el día se llevan a cabo estos actos, estimados amigos, nuevamente la carga laboral del Poder Judicial, del Ministerio Público, es abrumadora. Por lo general lo emiten días después. Depende también del distrito judicial, ¿no? Entiendo que hay distritos judiciales que sí son muy pegados a la letra y si es en el día es en el día, ni un minuto más, ¿no? Entonces, lo cierto es que esta acusación fiscal se remite al juez penal competente y el juez penal, una vez recibida la documentación, es decir, el auto de incoación de proceso inmediato y la acusación fiscal, el juez emite el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. Miren ustedes, el auto de enjuiciamiento en un proceso penal común se emite en la etapa intermedia. Entonces, aquí no hay etapa intermedia, no sé si se han percatado. Diligencias preliminares y de frente nos vamos a juicio. No hay etapa intermedia, ¿no? Y es más, entonces el auto de enjuiciamiento y el auto de citación a juicio se emite en un solo auto, ¿no? ¿Quién lo emite? El juez penal competente emite un auto de enjuiciamiento y citación a juicio, que es una sola resolución judicial. Este auto de enjuiciamiento
Es muy diferente la acusación directa, ¿no? Es otro tipo de estrategia. Eso, la acusación directa también son estrategias, ¿no? Como fiscal, en casitos donde ya por lo menos tengo un 90% de probabilidad de ganar y quiero presionar al procesado, acusación directa. Sigamos, por favor, no nos desviemos. Proceso inmediato. Se emite el autoenjuiciamiento y autocitación a juicio y se notifica a las partes. Es muy importante. Ahora, ¿qué pasa si el juez de investigación preparatoria rechaza la incoación de proceso inmediato? Evidentemente, el fiscal tendrá que emitir la disposición que corresponda o la formalización de la investigación preparatoria. Puede ser que los argumentos de la defensa hayan sido tan certeros que hayan convencido al Ministerio Público de que no tiene caso. ¿Qué le quedaría al fiscal? Evidentemente, lo puede archivar también, ¿no? Es muy evidente eso, ¿no? O puede formalizar la investigación y continuar con las diligencias o con los actos investigativos, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esto. Ahora, se ha notificado ya. Como defensa técnica me notificaron. Tengo acá el auto de enjuiciamiento y auto de citación a juicio. Se entiende que está anexado la acusación fiscal y los elementos de convicción. Posterior a ello se lleva a cabo la segunda audiencia. Amigos, recordemos solamente dos audiencias, ¿no? Audiencia única, que es en la etapa preliminar, y audiencia única de juicio inmediato, que es el juicio propiamente dicho. Dos audiencias, no hay etapa intermedia. Se ha cercenado la etapa intermedia, esta etapa de control. Pero no es que el control propiamente dicho se haya cercenado. Este control, estimados amigos, se ha trasladado a la audiencia única de juicio inmediato, es decir, en pleno juicio es donde se desarrollan las observaciones. Ahora, se sustentan las observaciones. ¿Cuál es sigamos, a ver, un resumen? Audiencia única, fundado el requerimiento de incoación de proceso inmediato. El juez de investigación preparatoria ordena al Ministerio Público, hermanito, fundado tu requerimiento, de una vez formula tu acusación fiscal. El fiscal obediente formula dentro de las 24 horas la acusación fiscal y el requerimiento acusatorio y lo presenta al juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria remite el auto de incoación de proceso inmediato con la acusación fiscal y los elementos de comisión al juez penal competente. Hasta ahí acabó el trabajo del juez de investigación preparatoria. Ahora, el juez penal, en este caso ya estamos en juicio, el juez penal emite, una vez obtenida, recibida, el auto de incoación de proceso inmediato, requerimiento acusatorio y los elementos de convicción, una vez obtenidos estos tres documentos, emite un auto de enjuiciamiento y de citación a juicio inmediato, juicio oral propiamente dicho, ¿no? Ese auto con todos sus anexos es notificado a las partes. Una vez notificado, deberes. ¿Cuál es el deber del abogado defensor? ¿Cuál es el deber de la defensa técnica? Es tomar ya una decisión. ¿Te vas a acoger a un criterio de oportunidad? Uno. Dos. Porque ya, bueno, estamos en juicio, obviamente, ¿no? Te vas a acoger un criterio de oportunidad. Vas a solicitar el sobreseimiento, en este caso, el archivo del caso, es decir, que se le declare inocente a tu patrocinado, ¿no? Absuelto en este caso, o vas a realizar observaciones a la acusación fiscal. Y aquí traigo a colación, estimados amigos, una frase que la maestra María del Carmen Vázquez Rojas dejó para la posteridad. La doctora Carmen Vázquez, una doctora doctrinaria, procesalista, filósofa mexicana, hoy por hoy enseña razonamiento probatorio en la Universidad de Girona y realiza muchas conferencias a nivel mundial, dejó una frase, ¿no? No existe pericia infalible. Estimados amigos, si la pericia tiene rigor científico y ni siquiera esta pericia genética del ADN es infalible, con mucha mayor razón que vamos a hablar pues de un requerimiento acusatorio, de un auto de incoación de proceso inmediato, ¿no? Existen falencias y eso dependerá de la agudeza de la defensa técnica o la parte interesada en
precisar y realizar las observaciones del caso. Sin embargo, ¿cuál es el consejo, estimado amigo? Toma una decisión, conversa con tu patrocinado, ¿vas a reconocer? Sí, voy a reconocer, caballero. Puedes acogerte a un criterio de oportunidad o puede ser el caso de que el señor indique, yo no he sido, la verdad, autor, yo no he sido, miren, por eso, por eso, por esto, se entiende que ya presentaste tus medios probatorios. Sin embargo, puedes realizar observaciones a este requerimiento acusatorio. ¿Dónde lo vas a sustentar? Aquí, en esta audiencia única de juicio inmediato. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Recibida la acusación fiscal, notificada obviamente, presenta tu escrito de observaciones si lo consideras pertinente. Por ejemplo, pueden estar mal los nombres, eh, no existe una imputación necesaria, por ejemplo, es clásico este derecho a la imputación necesaria, ¿no? No existe el domicilio, por ejemplo, este caso que les he contado, no existe esta dirección donde se ha cometido el supuesto denunciado, entre otras observaciones. Típicas observaciones que se desarrollan al amparo del artículo 350 de nuestro Código Procesal Penal. En el proceso común, estimados amigos, nosotros recibimos la acusación fiscal y planteamos algunas estrategias de defensa al amparo del artículo 350, ¿no? Entonces, en este caso, esta parte de control, ¿no?, se ha trasladado al juicio, a la audiencia única de juicio inmediato. Ahora, ¿es posible que el juez advierta falencias en la acusación? Sí, es posible. De oficio puede advertir falencias en la acusación, equivocación de nombres, hasta falencias en cuanto a la imputación necesaria, ¿no? Es más, en este caso, es posible que el juez penal ordene al Ministerio Público subsanar la acusación. Es posible. ¿Por qué, estimados amigos? ¿Cuál es el principio? Si bien no lo regula nuestro Código Procesal Penal de manera tácita, ¿no?, que pueda devolver la acusación, sin embargo, es posible que el juez de oficio pueda ordenar al Ministerio Público que subsane la acusación al haber advertido errores en la forma, por ejemplo, ¿no? Ahora, la pregunta es, traslademos esta pregunta a la etapa de investigación, al juez de investigación preparatoria. ¿Es posible que el juez pueda observar la acusación fiscal? Es posible, claro, estimados amigos, no estamos en automático. El juez de investigación puede, de oficio, devolver la acusación fiscal para que se subsane. Miren ustedes, en etapa en el despacho de juez de investigación preparatoria, ellos tienen la facultad para observar. No es en automático. Imagínense ustedes que la audiencia de incoación de proceso inmediato haya sido por el delito de hurto y el fiscal presente un requerimiento acusatorio. Es una comparación, un ejemplo, y es hipotético, estimados amigos, pero presente una acusación por robo. Audiencia única por hurto y la acusación por robo. ¿Tiene sustento jurídico estos errores? No, por eso es que el juez, ojo, pestaña y ceja, puede devolver la acusación para que se subsane. Al igual que en juicio, estimados amigos, es muy importante esto, ¿no? Dicho todo esto, en juicio puede pasar cualquier cosa. Es más, no sé si ustedes han tenido la sensación de que en juicio es donde se sienten más cómodos. No sé si les ha pasado esto, estimados amigos, ¿por qué? Porque la etapa estelar de un proceso penal es el juicio. Es donde se van a actuar todos los medios probatorios y dependerá también de la agudeza de la defensa técnica del Ministerio Público para tratar de sustentar su pretensión, así como del actor civil. Es muy importante. Ahora, un tip para el actor civil. No se trata de constituirse actor civil así a la deportiva, ¿no? Tienen el deber de sustentar cuál es el daño que se ha ocasionado. Es muy importante esto, ¿no? Los tipos de daño, ¿no? Daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño al proyecto de vida y presentar también sus elementos probatorios, pericias psicológicas, entre otros. Recomendaciones de preferencia, si van a presentar una pericia psicológica para evidenciar daño psicológico, que sea en una institución pública, muy importante, más económico y también tiene un sesgo. Aprovechemos el sesgo, ¿no? ¿Cuál es el sesgo? El sesgo es de que si el documento proviene de una institución pública, el sesgo es de que tiene más validez. Entonces, como de algo estratégico, ¿me puedo valer de esto? ¿No? Hay un texto interesante, estimados amigos, justo lo tengo en la mano aquí, es de Steven Turner.
Es un texto que habla bastante de psicología. Cúmprense este texto, estimados amigos, y se van a llevar muchas sorpresas. Por ejemplo, muchos nos enfocamos en nuestro escrito, ¿no? En presentar las observaciones, llevar a cabo un buen juicio, y a veces dejamos de lado a nuestro patrocinado. He visto muy pocos abogados que visten a sus patrocinados. Entonces, son estrategias de defensa que no podemos pasar por alto y lo vamos a ver en las siguientes filminas. Con esto, estimados amigos, cerramos lo que es el proceso inmediato antes de pasar a las preguntas y vamos a hacer unas reflexiones muy cortas, estimados amigos, es sobre, así como, por ejemplo, esa frase, ¿no? Una excelente, una impecable intervención policial puede ser perjudicada, dañada, maltratada, viciada por una deficiente redacción de actas. Lo mismo pasa en el Ministerio Público. Un buen caso fiscal puede ser estropeado por una mala redacción, mala estructuración en la acusación fiscal o en las disposiciones. Es muy importante. O un caso evidente puede ser dañado por una mala formulación de una sentencia. Entonces, es muy importante esto, ¿no? ¿Cuál es la clave? Redacción eficaz. Estimados amigos, hoy por hoy todos los manuales de ortografía de la lengua española son de libre acceso. Está en la página de la Real Academia Española, Steven Turner, gracias doctora Darinka, la página de la Fundeu y lo más importante, ustedes sabían que inteligencia artificial, en especial el chat GPT, ¿no? Comúnmente conocido como chat GPT, firmó un convenio con la Real Academia Española. ¿Para qué? Para que todas las respuestas que te dé inteligencia artificial, todas las respuestas que te dé inteligencia artificial sean escritas de manera correcta. Entonces, el mensaje es redactar correctamente, es hacerlo sin faltas ortográficas, sin deficiencia léxica, respetar los signos de puntuación, las abreviaturas. Un claro ejemplo, a ver, en lo que son las mayúsculas, señor fiscal, F mayúscula, eso está por demás, estimados amigos, ¿no? Todos los cargos con minúsculas, así sea el mismo juez supremo, señor juez supremo, muy importante, ¿no? Otro, enumerar los escritos. Esto, estimados amigos, es clave. Enumeren todos sus escritos. Hace poco fui notificado con un requerimiento de acusación fiscal, estimados amigos, de más de 1000 folios. Y lo peor, estimados amigos, es que no estaba foliado. Sinceramente, no me imagino imprimir los 1000 folios y que se me caiga, ¿no? Y se traspapelen lo de las hojas, ¿no? Enumeren todos los escritos, enumeren las disposiciones fiscales, el informe policial, muy importante. Si tu acta, estimado efectivo policial, lleva 3, 4, 5 páginas, enumera las páginas. Los escritos presentados por la defensa técnica, enumeren sus escritos, ¿no? Les va a dar mayor calidad, muy importante. Otro, estimados amigos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que conozcas el artículo 446, 447, 448 si no estás atacando el corazón del caso penal? Y atacar el corazón del caso penal es nada más y nada menos que tener destrezas en la investigación criminal. Muy importante estas destrezas, inteligencia de código abierto, búsqueda en las redes sociales, te puedes llevar con la sorpresa, estimado amigo, de que el juez sea el compadre de tu contraparte. Entonces, muy importante esto. Otro, resolución de conflictos es clave. El tener destrezas de resolución de conflictos es tener destrezas de conciliador, ¿no? ¿Cómo vas a convencer al juez de que determinado caso, ¿no? Debe llevarse por el fuero común, si no tienes estas destrezas? El manejo de estos momentos de alto voltaje, lo vamos a llamar así, alto voltaje jurídico. Es muy importante esto, entre otros aspectos, ¿no? Inteligencia artificial, ciencias forenses, perfilación criminal, grafología, análisis de firmas, entre otros, estimados amigos. Ya vamos a ir a los videos, por favor. Esta es la máxima de la doctora María del Carmen Vázquez Rojas. Búsquenla en internet, lean sus obras. Tiene un manual bien interesante sobre la prueba pericial, ¿no? Es muy interesante, les va a servir bastante, ¿no?
puede que el Ministerio Público presente 5 pericias, ¿no? ¿Y qué pasaría si estas pericias han sido mal elaboradas? ¿No? ¿Cómo atacar una pericia, por ejemplo, balística forense? ¿No? ¿Cómo se ataca? Uno es analizar, tener a la mano, por ejemplo, el manual de prueba pericial de la doctora María del Carmen Vázquez Rojas. Otro es agarra el dictamen pericial e insértalo a inteligencia artificial y dile a inteligencia artificial a través de un prompt qué falencias en el ámbito científico tiene esta pericia. Se van a llevar muchas sorpresas, estimados amigos.